Granja de evolución. La evolución en la naturaleza fue la clave para mejorar los organismos y desarrollar la inteligencia. Michael Dyer, investigador de IA de la U de California, apostó a las características evolutivas de las redes neurales, redes de neuronas artificiales que imitan el funcionamiento del cerebro, y diseñó Bioland. Es una granja virtual donde vive una población de criaturas basadas en redes neuronales. Los Bayets pueden usar sus sentidos de la vista, el oído e incluso el olfato y tacto para encontrar comida y localizar parejas. Los Bayets cazan en manadas, traen comida a su prole y se apiñan buscando calor. Lo que su creador quiere que hagan es hablar entre ellos. Tiene la esperanza de que desarrollen evolutivamente un lenguaje primitivo. A partir de ese lenguaje, con el tiempo podrían surgir niveles más altos de pensamiento. Queda mucho todavía. La IA tradicional estaba estancada con máquinas que no podían realizar tareas que un niño hace con facilidad, como no tropezar con los muebles y distinguir entre una mesa y una taza de café. Pero la IA basada en la naturaleza trajo aires renovadores y quizás dentro de 1 o 2 décadas construya una inteligencia semiartificial. La cosa no es fácil. Se ha calculado que un PC tiene más o menos la potencia de cálculo de un caracol, en tanto que un Cray 2, uno de los más rápidos supercomputadores existentes, apenas iguala al poder cerebral de un ratón. Si fuera posible hacer una máquina de capacidad equivalente a la del cerebro humano, requeriría 100 megawatts, energía suficiente para iluminar Santiago. Los científicos trabajan hace más de 40 años para lograr que las máquinas piensen de un modo útil e interesante. Aunque se están dando pasos importantes, encontrar la clave para construir la inteligencia es por el momento mérito exclusivo de Dios. ¿Puede pensar una máquina? Esta pregunta tan simple plantea unos problemas tan grandes que, posiblemente, nunca se llegue a un acuerdo completo entre las distintas respuestas que se proponen. Bajo la pregunta de si las máquinas piensan o pueden pensar se cobija una dilatada historia de discusiones que no ha llegado a su fin y que, muy probablemente, perderá interés antes de llegar a una respuesta satisfactoria. Los más brillantes científicos han intervenido en la polémica para intentar sentenciar la cuestión. Turing, von Neumann o Lucas son algunos de estos nombres famosos. Tiempo atrás, considerar que las máquinas pudieran tener inteligencia parecía un absurdo, una estupidez infantil. Posteriormente, a medida que los progresos de la investigación cambiaban el panorama tecnológico, también cambió la actitud y se atribuyó un valor específico al problema teórico. Con ello se descubrió que la hipótesis de una inteligencia mecánica, artificial o simulada, abría nuevos interrogantes. El más serio de estos interrogantes se refería a la verdadera realidad de la inteligencia humana. ¿Qué rasgos fundamentales distinguen a los seres inteligentes y cómo operan biológicamente los procesos cognitivos? Esta nueva pregunta ha conducido a investigar una inadvertida laguna del saber humano. Con ello se ha visto que el ser humano, hasta el momento, se ha ocupado más de los resultados de su inteligencia que de los sutiles procesos y relaciones que la hacen posible. Estas relaciones y procesos atañen a la biología y a la lógica, lo que, en términos computacionales, puede traducirse como los ámbitos del hardware y el software. ¿Se puede producir artificialmente la inteligencia humana? Del ser humano se afirma su inteligencia porque posee intuición, inspiración, capacidad de organizar cadenas lógicas de pensamiento, sentimientos y expresión lingüística, entre otras cosas. El lenguaje es una manifestación externa de las otras capacidades o rasgos del conocimiento. No obstante, la definición resulta imprecisa y abstracta. Inteligencia. Facultad de entender o conocer. Esta breve manera de definir la inteligencia pudiera parecer demasiado simplista y carente de la profundidad que algo tan complejo y abstracto debiera de tener. Sin embargo, al inicio es necesario presentar lo complejo de la manera más sencilla, para así contar con una base pequeña pero sólida en la cual fundamentar el desarrollo del estudio que nos llevará, primero a darnos cuenta de que lo definido, en realidad envuelve más de lo inicialmente señalado y posteriormente a comprender totalmente su significado más amplio. La palabra inteligencia procede del latín intelligentia, que significa la capacidad de entender o comprender. Esta etimología es poco iluminadora porque, en realidad, su origen se remonta a otro término latino, leger, que significa coger o escoger.
De ahí que IntelliGere comunique el significado de reunir elementos, escoger entre ellos y formar ideas, comprender, conocer. De modo genérico, la actividad intelectiva agrupa, mediante un intrincado dispositivo neurológico, los procesos de la percepción, formación de impresiones, memorización, cotejo de imágenes, elección y gradación de estas, comprensión y conocimiento. No es absurdo pensar que una máquina de extraordinaria perfección alcance a realizar estas tareas. También puede entenderse que el objetivo de una máquina pensante se circunscriba a ámbitos más lógicos que creativos o emotivos, si parece remota una creación completa por medios artificiales de inteligencia. Resulta difícil hacer una síntesis de la profusa polémica entre los que creen y los que no creen en la posibilidad de producir una inteligencia artificial. La breve exposición de sus respectivos argumentos arroja la luz suficiente acerca de sus enfrentadas posiciones, y despliega un plano teórico que culmina un asombroso edificio de trabajos y experiencias desde los años 50. Unos y otros, tanto los que argumentan a favor como en contra, parten de unos presupuestos comunes que recogen los distintos ámbitos en que se fundamenta y manifiesta la inteligencia. Percepción. Asociación. Memoria. Imaginación o creatividad. Razón. Conciencia. Sentadas estas capacidades, no menos abstractas y elusivas que la cuestión que se intenta dilucidar, los argumentos contrarios a la inteligencia artificial se pueden resumir en los siguientes puntos. Las máquinas carecen de creatividad. Las máquinas no disponen de conciencia. Las máquinas no pueden alcanzar unos principios éticos con los que regir su conducta. Frente a estos razonamientos negativos, los especialistas que creen en la legitimidad de la inteligencia artificial responden en los siguientes términos. Sí se produce el aprendizaje de las máquinas y se sientan las bases de la creatividad. El estadio de conciencia y la eticidad no son absolutamente imprescindibles para la afirmación de la inteligencia y, posiblemente, puedan conquistarse. Sea como fuere, no conviene dejarse prender de la literalidad de la discusión. En el siglo XVII, Descartes asentó la tesis de que lo único que no funciona mecánicamente en el universo es nuestra capacidad de pensar. El ilustre racionalista francés afirmó el mecanicismo de la materia y la creatividad del pensamiento. En el presente siglo, no obstante, se ha demostrado que ello no es así mediante el uso de la computadora digital. La computadora es capaz de operar simulando el funcionamiento del cerebro y realizando asimismo con mucha mayor rapidez y precisión al menos alguna de sus actividades hasta ahora privativas de él. Creatividad o mecanicismo. Cuando se habla de la creatividad o del principio creativo se está admitiendo un salto cualitativo con respecto al resto de los procesos mecánicos. Es evidente que el pensamiento entraña una dificultad de análisis muy seria, pero ello no quiere decir que necesariamente haya de escapar a un modelo de compleja causalidad para su estudio. Respecto a la conciencia de las máquinas, su carencia no impide su funcionamiento inteligente ni tampoco es la prueba que no se pueda alcanzar la autoconciencia más adelante. Por supuesto, el conocimiento que discierne entre las cosas y el sujeto que conoce es superior al que solo conoce las cosas. En el primero se da la conciencia. No obstante, desde un punto de vista histórico, el ser humano ha ganado la conciencia después de deambular durante periodos dilatados por entre las cosas. Y su andadura inteligente ya se había iniciado con anterioridad. La vieja controversia sobre si es posible o no la inteligencia artificial ofrece un vivo campo para la dialéctica, pero también se nutre de algo más que argumentos. Las actitudes emotivas provocan torrentes de palabras, sin atender a lo que en realidad está ocurriendo. Ello puede ser la explicación de que la discusión se agote a medida que deviene desfasada. Lo cierto es que, paulatinamente, las computadoras están aprendiendo a ocuparse de una gran diversidad de tareas y que los sistemas expertos en curso demuestran capacidad de aprender y afinar en su actividad. La inteligencia artificial generalmente se expresa mediante la abreviatura LA. Bajo esta denominación se recogen las realizaciones y los proyectos de la ingeniería del conocimiento.
Si el nombre parece pretencioso, puede tomarse como la forma nominal para designar aparatos y sistemas tangibles, reales. La IA tiene recorrido un largo trecho que se inicia a mediados de los años 50. El elemento de arranque lo constituye la fabricación de las primeras computadoras electrónicas en la década anterior. La invención de la computadora hizo posible el viejo ideal de los seres humanos: crear inteligencia, disponer almacenes de información y construir máquinas capaces de tratarla y de elaborar conocimientos. Etapas y campos de la inteligencia artificial. A pesar del empuje con que nació la LA, las etapas por las cuales ha ido evolucionando no han resultado fáciles ni rápidas. Históricamente se ha relacionado la aparición de la ingeniería del conocimiento con los sistemas automáticos, para jugar a las damas y al ajedrez, entre otros juegos. El titubeante juego de los primeros avances de este tipo ha dado paso, finalmente, a versiones que han alcanzado la categoría de maestros. En el origen se hallan los primeros programas heurísticos. Entre ellos destaca el Logic Series LT, escrito en 1956. El LT consistía en un novedoso programa de resolución general de problemas bien definidos, como el de las torres de Hanoi, el lobo y los corderos, etc. De él se generan aplicaciones en psicología experimental relativas a la teoría de la resolución de problemas. En la actualidad, la expresión inteligencia artificial todavía resulta opaca para el público. No manifiesta realidades concretas en las que está operando positivamente y, a la vez, resulta demasiado amplia para ser asimilada de un golpe. La inteligencia artificial recoge en su seno los siguientes aspectos fundamentales: sistemas expertos, robots, procesamiento del lenguaje natural, modelos de conocimiento, visión artificial. Cada uno de los campos señalados responde a sus propios objetivos. En ellos se aprecia la distribución de tareas y la investigación y realización especializadas. Es común a todos ellos el objetivo general de la inteligencia artificial. Y, así como existen etapas de profundización y dispersión, los progresos de cada campo revierten en los otros y en una previsible reunión integral de estos avances. La especialización puede ser un método que responde a una necesidad transitoria. Posteriormente, podrá ser tan solo una forma de rentabilización de acuerdo a las aplicaciones. Tener idea clara de las cosas. Resulta obvio que cuando se entiende algo, se tiene una idea clara de ese algo. Lo que no está tan claro es que cuando uno dice entender algo, no siempre se tiene una idea clara de ese algo. Más confuso y problemático aún, es por ejemplo con las mujeres, cuando a pesar de tener una idea clara de ellas, difícilmente se les entiende. Si este párrafo te ha confundido, vuelve a leer el concepto y reflexiona. Este proceso de leer y reflexionar sobre lo leído, es la manera de clarificar el concepto y por lo tanto, entenderlo. Conocer. Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es el conocimiento va más allá del exterior del objeto o sujeto. Se refiere también a las características internas o comportamiento del sujeto y de sus reacciones a los estímulos del medio ambiente y de las relaciones con otros sujetos. Así pues, cuando decimos conocer algo debemos poder diferenciarlo perfectamente de otras cosas que pudieran aparecer ante nuestros ojos como iguales. Por ejemplo, debemos poder diferenciar perfectamente el bien del mal, por más intentos que alguien haga para presentarnos algo malo como bueno o no. Representación del conocimiento. A continuación se muestran solo dos maneras de representar el conocimiento. Redes semánticas. Información representada como conjunto de nodos. Este método de representación es gráfico. Se tienen nodos que representan objetos, interconectados entre sí mediante relaciones llamadas arcos o flechas. Frames. Describe clases de objetos en función de los aspectos de los mismos. Este método es una manera de organizar el conocimiento como una colección de características comunes al concepto, objeto, situación o sujeto. Aprendizaje. Cambio adaptativo que permite, al repetir una tarea sobre la misma población, realizarla más efectivamente. Cuando una persona realiza la misma tarea, una y otra vez,
sin realizarla de una manera más efectiva, decimos que esa persona no ha aprendido, al menos en relación a esa tarea. Métodos de aprendizaje. Por implantación, cuando el conocimiento es colocado en el sujeto, sin pasar por un proceso previo de razonamiento, como la simple memorización. Por instrucción, cuando el experto en un dominio presenta una serie de conceptos al alumno siguiendo una estrategia predeterminada. Por analogía, cuando las similitudes entre objetos se establecen de manera concisa y breve. Por ejemplos, cuando después de utilizar otro método, se presentan muestras ampliamente descriptivas o gráficas de un conocimiento recién expuesto. Por observación, método valioso cuando se ha desarrollado un nivel razonable de competencia en el dominio seleccionado. Este método nos permite detectar los detalles de la solución a un problema en un ambiente no inventado. Por descubrimiento, adquisición de conocimiento sin la ayuda de alguien que ya tiene ese conocimiento. Objetivo de la IA. Hacer de las computadoras máquinas más útiles. Aplicaciones. En los negocios. En ingeniería. En granjas. En las minas. En hospitales. En el hogar. ¿Qué pueden hacer las computadoras dentro del área de la inteligencia artificial? Resolver problemas difíciles. Es conocido que las computadoras pueden realizar cálculos aritméticos a increíble velocidad. Actualmente no es extraño ver programas que realizan cálculo integral y mucho más, como la resolución de problemas mecánicos. Ayudar a los expertos a analizar y diseñar. Algunos programas sirven para auxiliar a los médicos para analizar ciertos tipos de enfermedad, otros para entender el funcionamiento de circuitos electrónicos y otros más nos auxilian en la configuración de los módulos que conforman sistemas complejos de equipo de cómputo. Entender inglés sencillo. Para el ser humano la manera natural de comunicarse es a través del lenguaje. Esto es lo que ha motivado un gran interés por desarrollar esta misma habilidad en las computadoras. Para el entendimiento de un lenguaje natural escrito como el inglés se puede utilizar, entre otras, la técnica de palabras clave. Esta técnica intenta inferir el significado de la comunicación a partir del propio significado de las palabras clave. Esta técnica ha probado su ineficiencia en contextos donde las palabras claves utilizadas pueden tener múltiples significados. Entender imágenes simples, computadoras equipadas con los dispositivos adecuados, cámaras de TV, etc., pueden ver lo suficiente para tratar con un espacio limitado, los objetos que ahí se encuentran y la relación que guarda uno con respecto del otro. Ayudar a manufacturar productos. Actualmente máquinas de propósito específico auxilian en trabajos que el hombre considera peligroso, aburrido o poco remunerado. El pasar de máquinas de propósito específico a robots inteligentes requiere de agregar muchas capacidades. Una de ellas es la de razonar acerca del movimiento en 3 dimensiones, tal como el requerido para mover una caja de un estante a otro en un almacén. ¿Cómo sabremos cuando tengamos éxito al construir un programa inteligente? En 1950, Alan Turing propuso la prueba de Turing cuando la combinación de software y hardware nos dé como resultado el que personas normales en nuestra sociedad no puedan determinar si quien ha estado respondiendo a sus preguntas es un ser humano o una computadora. Entonces podremos decir que hemos logrado el objetivo de construir un programa inteligente. Áreas de la inteligencia artificial. Robótica. Aun cuando los robots no son como se les muestra en las películas de cine o televisión, realmente pueden llegar a tener la capacidad de realizar actividades sorprendentes. Sobre todo son utilizados en la fabricación de productos, donde las tareas son repetitivas y aburridas. Son muy solicitados en ambientes peligrosos para el ser humano, como en el manejo de explosivos, altas temperaturas, atmósfera sin la cantidad adecuada de oxígeno y en general bajo cualquier situación donde se pueda deteriorar la salud. La mayoría de los robots tienen un brazo con varias uniones móviles y partes prensiles, donde todos sus elementos son controlados por un sistema de control programado para realizar varias tareas bajo una secuencia de pasos preestablecidos. Los investigadores de IA pretenden adicionar al robot métodos y técnicas que le permitan actuar como si tuviera un pequeño grado de inteligencia, lo cual pretenden lograr con la conjunción de todas las áreas de la IA.
Reconocimiento de patrones. El estudio del área de la visión trata con la necesidad de identificar objetos o imágenes y utilizar esta información en la resolución de problemas. Debido a que aquí se usa una técnica exhaustiva de búsqueda y comparación de patrones, un sistema con esta característica puede llegar a detectar detalles que normalmente se escapan a la observación humana. Para tener una visión estereoscópica se tiene la necesidad de utilizar dos cámaras de visión, las cuales requieren de captar la imagen analógica y convertirla a digital a una velocidad de 30 imágenes por segundo. Esto requiere de una gran cantidad de recursos computacionales para realizar las investigaciones, por lo que los avances en esta área son lentos. La resolución de problemas. Algunos problemas se solucionan por procedimientos determinísticos que garantizan el éxito, algoritmos computables. Otros son problemas cuya solución no es obtenida mediante el cómputo. Esos otros problemas se resuelven por la búsqueda de la solución. Este método de solucionar problemas es el que se aplica en IA. La búsqueda es el ingrediente crítico de la inteligencia. La búsqueda exhaustiva consume recursos y tiempo. A continuación se muestran solo dos maneras de realizar búsquedas. The two first searching. En este método se realiza la búsqueda bajando de nodo en nodo por la izquierda hasta llegar al último. Después se sube un nodo para continuar por el que se encuentra a la derecha, bajando por la izquierda y así sucesivamente hasta encontrar la solución. Breadth first searching. En este método se realiza la búsqueda bajando un nodo, subiendo y bajando al que se encuentra a la derecha y así sucesivamente hasta que se acaba el nivel. Después se baja al nodo de la extrema izquierda para descender al siguiente nivel y continuar con la búsqueda en todo ese nivel, tal como se describió para el nivel anterior, y se continúa así hasta encontrar la solución. Evaluación de búsquedas. ¿Qué tan rápido se encuentra la solución? ¿Qué tan buena es la solución? Heurística. Información mediante la cual podemos seleccionar como mejor un nodo. Sistemas. Expertos. Los sistemas expertos o especializados constituyen una instrumentalización de la IA apasionante y muy útil. Son sistemas que acumulan saber perfectamente estructurado, de tal manera que sea posible obtenerlo gradualmente según las situaciones. Aquí desaparece el concepto de información en favor del de saber. Un sistema experto no es una biblioteca que aporta información, sino un consejero o especialista en una materia, de ahí que aporte saber, consejo experimentado. Un sistema experto es un sofisticado programa de computadora. Posee en su memoria y en su estructura una amplia cantidad de saber, y sobre todo, de estrategias para depurarlo y ofrecerlo según los requerimientos. Ello convierte al sistema, software-hardware, en un especialista en la materia para lo que está programado. Se utiliza como apoyo o elemento de consulta para investigadores, médicos, abogados, geólogos y otros profesionales. En la actualidad existe un gran número de sistemas expertos repartidos entre los campos más activos de la investigación y de la profesionalidad. Veamos un ejemplo. Se trata de Internist, un sistema experto en medicina. La medicina atrae, por el momento, buena parte de la atención de los diseñadores de sistemas y cuenta con el mayor número de programas. El sistema Internist contempla el diagnóstico de las enfermedades de medicina interna u hospitalaria. Fue desarrollado en la Universidad Norteamericana de Pittsburgh en 1977. En los centros médicos que disponen de dicho sistema, el médico acude a la consola de la computadora después de haber reconocido al paciente y haber realizado los análisis que cree pertinentes. Entonces la máquina solicita al médico información sobre el paciente, y se establece una conversación a través de la pantalla y el teclado, similar a la que se establecería entre un médico y un reputado especialista al que se acude para contrastar un diagnóstico. La computadora recibe el historial médico del enfermo, los síntomas y los resultados de pruebas y análisis. Con esta información, el sistema experto relaciona los datos de forma muy elaborada y comienza por desechar posibles diagnósticos, hasta que llega a los que parecen más probables. Finalmente, elige uno y lo da a conocer con todo el detalle del proceso. Luego justifica su elección y el porqué de la posible enfermedad, cuadro clínico, historial, tratamiento, posibilidades de error, etc.
La elaboración de los sistemas expertos exige el despliegue de un amplio equipo de ingenieros de LA y una larga tarea de organización del saber. El equipo trabaja con algún especialista en la materia de la aplicación, en el caso del internist, con brillantes y especializados médicos. Estos especialistas son denominados informantes. La meta consiste en plasmar computacionalmente los pasos que el informante sigue para descartar unos diagnósticos y escoger el más acertado. Ello requiere pacientes sesiones para trasvasar el conocimiento del médico especialista a una programación que ha de incluir procedimientos de diagnóstico y conocimientos de enfermedades. El lenguaje natural y otros ámbitos de la IA. Un gran objetivo, no carente de una abrumadora complejidad, se cifra en el tratamiento del lenguaje natural. Este objetivo consiste en que las máquinas computacionales, y sus aplicaciones en robótica, puedan comunicarse con las personas sin ninguna dificultad de comprensión, ya sea oralmente o por escrito. Aquí encontramos la realización de un sueño largamente alimentado: hablar con las máquinas y que éstas entiendan nuestra lengua, y también, que se hagan entender en nuestra lengua. La síntesis del lenguaje y el reconocimiento de voz forman dos aspectos del mismo propósito. Los logros que se han conseguido resultan a todas luces parciales e insuficientes, pero alentadores. Ciertas máquinas pueden interpretar las gráficas de textos escritos y reproducirlos oralmente. Leen los textos en voz alta. Uno de los avances de este tipo, que sin duda representará una evolución notable en poco tiempo, es el programa FROMP, elaborado en la Universidad de Yale. FROMP es capaz de leer historias cortas y resumirías escuetamente con una gramática correcta y una expresión convincente. Para lograr que las computadoras comprendan la lengua en la que la persona se expresa, es preciso pasar por una dilatada cadena de investigaciones en el campo de la acústica y ondas del lenguaje, análisis fonético y articulación, reglas de formación de frases o análisis sintáctico, el dominio semántico o de los conceptos y, finalmente, el análisis global de los actos de comunicación o pragmática. El tratamiento del lenguaje natural tendrá una repercusión difícilmente imaginable. Su aplicación se extenderá al hasta ahora cegado camino de la traducción automática del lenguaje. Los textos o expresiones de una lengua se vertirán de manera automática e inmediata a otra lengua o idioma. Se prevé alcanzar mecánicamente un 90% de precisión, y el resto del material de traducción será tratado por personal especializado. Junto al lenguaje, aparece otro objetivo capital, consistente en el tratamiento de gráficos y la BICI 6N artificial. De este planteamiento se desgranan aspectos como los de la percepción electrónica, selección y almacenamiento de imágenes, reconocimiento visual de formas y objetos, producción de imágenes y diseño industrial, CAD y CAM, etc. En último lugar, simplemente por el hecho de permitir la reunión de progresos de los otros objetivos, se encuentra la robótica. Elementos de la IA. En verdad, la inteligencia artificial consiste en la asimilación de los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. Este intento de imitación se enfrenta a duras restricciones del hardware. Una computadora no es un cerebro. Su complejidad electrónica se encuentra a una distancia abismal de la superior complejidad neurológica de aquel. La inteligencia artificial acepta el reto de la imitación de los procesos del cerebro aplicando mucho ingenio, para aprovechar los medios de que se dispone y que se elaboran. Sea cual sea la aplicación de que se trate, la LA se sustenta sobre los dos elementos siguientes. Estrategias de comportamiento inteligente. Saber o saberes. Como se podrá apreciar, estos elementos forman una construcción coherente, son forma y contenido, o estructura y materia. El primer elemento es el de las estrategias de comportamiento inteligente. Se conjuga en la disposición de reglas para formular buenas inferencias o conjeturas y, también, en su uso para la búsqueda de una solución a la cuestión o tarea planteada. De esta forma, las estrategias son la parte estructural o formal. Por oposición, el segundo elemento significa lo material o el contenido, y, por tanto, varía en cada caso de un modo más profundo. Se trata del saber. En realidad, no se puede pretender reunir el saber, sino los saberes.
Por ejemplo, cada sistema experto posee en memoria todos los conocimientos distintivos que tendría un especialista en la materia, sea un médico, un abogado o un químico. El saber que se recoge tiene un carácter especializado y alcanza un volumen conceptual considerable. La estructura que presenta un sistema de información inteligente consta de 3 niveles perfectamente integrados en una superarquitectura microelectrónica. Son 3 niveles que cubren desde la relación exterior hasta la profunda organización interior. Estos son: nivel externo. Sirve para relacionar a la máquina con el medio y el ser humano. Este nivel está integrado por el tratamiento del lenguaje natural y el tratamiento de faz imágenes. Con estos instrumentos la máquina percibe inteligentemente las señales que se le envían sin codificación especial y adquiere un conocimiento. Nivel medio. En él se halla el sistema de resolución de problemas. La instrumentalización de esa capacidad se realiza mediante los sistemas expertos, que se configuran merced a unas estrategias de operación y una base de conocimientos orgánicamente relacionados. Nivel profundo. Este último nivel corre paralelo a las funciones más profundas del cerebro. En él se sitúa, como proyecto, la capacidad de aprender automáticamente de la máquina. Tal proceso se concibe como la interpretación de diversas experiencias y su organización adecuada para ser utilizada en su caso. Finalmente, el nivel profundo está constituido por la base de conocimientos generales y la flexibilidad para ampliarse por sí misma. Conclusiones con el progreso de la tecnología para unir nervios humanos a los circuitos electrónicos y de producir elementos biomecánicos, con componentes electrónicos y los avances en el área de la inteligencia artificial, no pasará mucho tiempo antes que el hombre pase del umbral de crear un organismo bioelectromecánico, con capacidades de razonamiento y resolución de problemas. La cibernética es la ciencia que se ocupa de los sistemas de control y de comunicación en las personas y en las máquinas. La biónica es la ciencia que estudia los principios de la organización de los seres vivos para su aplicación a las necesidades técnicas. De esta se deriva la construcción de modelos de materia viva, particularmente de las moléculas proteicas y de los ácidos nucleicos. La robótica es la técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. Nacido de la unión de la cibernética con la fisiología, se llamará cyborg. Su constitución contendrá glándulas electrónicas y químicas, estimulados bioeléctricos, el todo incluido en un organismo cibernetizado. La cibernética puede ser considerada como una adquisición sumamente aprovechable para la evolución científica. Desde el estudio del comportamiento de la célula nerviosa, la neurona, hasta el del individuo en su conjunto, ofrece un inmenso campo de investigaciones, particularmente a la medicina. La cibernética es una disciplina íntimamente vinculada con la teoría general de sistemas, al grado en que muchos la consideran inseparable de esta, y se ocupa del estudio de el mando, el control, las regulaciones y el gobierno de los sistemas. El propósito de la cibernética es desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitan atacar los problemas de control y comunicación en general. Lo que estabiliza y coordina el funcionamiento de los sistemas complejos como los seres vivos o las sociedades y les permite hacer frente a las variaciones del ambiente y presentar un comportamiento más o menos complejo es el control, que le permite al sistema seleccionar los ingresos, inputs, para obtener ciertos egresos, outputs, predefinidos. La regulación está constituida por los mecanismos que permiten al sistema mantener su equilibrio dinámico y alcanzar o mantener un estado. Un concepto muy importante o casi fundamental en cibernética es el de la retroalimentación. La retroalimentación parte del principio de que todos los elementos de una totalidad de un sistema deben comunicarse entre sí para poder desarrollar interrelaciones coherentes. Sin comunicación no hay orden y sin orden no hay totalidad, lo que rige tanto para los sistemas físicos como para los biológicos y los sociológicos. La retroalimentación puede ser positiva, negativa o compensada.
La retroalimentación es negativa cuando su función consiste en contener o regular el cambio, es positiva si amplifica o multiplica el cambio en una dirección determinada y se dice que es compensada. Cuando un regulador ejerce alternadamente retroalimentaciones positivas y negativas, según las necesidades del mantenimiento de la estabilidad del sistema regulado. Ejemplo: refrigerador, temperatura humana. Mucha gente asocia la cibernética con la robótica, los robots y el concepto de cyborg debido al uso que se le ha dado al término en algunas obras de ciencia ficción. Pero desde un punto de vista estrictamente científico, la cibernética trata acerca de sistemas de control basados en la retroalimentación. Mi nombre es Demim, son tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.